Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espectacular tiempo en el que aprendemos de la palabra de Dios, a ser más como Él y disfrutamos juntos. Yo le invito para que juntos oremos y le pidamos a Dios que nos hable en esta noche y nos acompañe. Señor, muchas gracias por tu gran amor, tu misericordia, muchas gracias por tu palabra, por ese manual que nos dejaste, Señor, donde nos enseñas a vivir y a caminar. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor, y nos ayudes en esta noche a entender lo que tú tienes para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado aprendiendo y aprendimos hace 8 días que podemos usar nuestra boca para bendecir y también para destruir, y que hay mucho poder en lo que nosotros decimos. Y hoy vamos a seguir aprendiendo de eso. La palabra de Dios es como el decreto del rey más grande, del rey de reyes. Cuando vemos de pronto en las películas o incluso en la misma Biblia, cuando un rey proclamaba un decreto, se cumplía porque se cumplía. Asimismo es con la palabra de Dios. La palabra, la Biblia, es la palabra de Dios escrita. Dios la inspiró a quienes la escribieron. Entonces son las palabras de Dios específicamente allí. O sea que se cumple. Y la misma Biblia dice que puede pasar el mundo, pero las palabras de Dios no van a pasar. Que no se va a dejar de cumplir ni una sola coma ni una sola jota. Todo se va a cumplir. Y nosotros podemos declarar ese decreto, esas palabras. ¿Dónde está eso? Miremos. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces podemos declarar ese decreto, la palabra de Dios, y eso lo aprendimos. ¿Qué vamos a hablar? Las palabras de Dios, la Biblia. Y sabemos y podemos entender que nuestras palabras tienen un efecto en el mundo natural, tienen un efecto, una reacción. Por eso en Romanos 10, del 9 al 10, nos habla de la importancia de declarar con nuestra boca que somos salvos y que creemos en Jesús. Vamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús conquistó la salvación para nosotros, pero cuando nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos, es que se hace real en nuestras vidas, no porque no sea real ya, sino que afirma nuestra condición de salvos gracias a su obra. Entonces es muy importante lo que nosotros declaramos. Todo el universo fue creado por la voz de Dios, por las palabras de Dios. Él dijo que se hiciera la luz y se hizo. Todo lo que Él dijo que se hiciera pasó. Y ahora, en este mismo momento, el universo es sustentado por su palabra. Eso lo dice Hebreos 1:3. Todo fue creado por Él y aún ahora somos sustentados por su palabra. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a hablar como Él. Podemos imitarlo en esa conducta, en hablar palabras de vida. Y lo que vamos a hablar va a tener reacciones en el mundo natural y en nuestra vida. Recordemos que todo esto es con ayuda del Espíritu Santo. Porque también aprendimos que para nosotros no es posible controlar nuestra lengua. Necesitamos su ayuda y estar siempre constantemente escuchando su voz, atentos a lo que Él nos dice, que dejemos de decir y empecemos a decir. Vamos a leer Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, además de sustentar todo con su palabra, llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos proclamar la palabra de Dios. Hay muchas cosas de la palabra que habla de nuestra condición, de lo que nosotros tenemos en Él, las bendiciones, que quizás vemos que no son realidad en nuestra vida. A veces no nos sentimos así o no pensamos que es así. Pero si está escrito, es verdad, y al declararlo conforme a su plan y a su tiempo se van a hacer realidad. Voy a leer en estos momentos unas declaraciones que usted y yo podemos adoptar, que están de acuerdo a la palabra de Dios. La autora del libro que estamos estudiando afirma que durante mucho tiempo ella las declaraba día y noche, 2 veces al día. Y muchas de estas cosas
no eran realidad en su vida en ese momento, pero al pasar de los años y ella empezar a declarar y a creer conforme al perfecto plan de Dios, fueron volviéndose realidad en su vida. Y ella cuenta que 20 años después de hacerlo, ella puede revisar estas declaraciones y ver que se han cumplido, que se han hecho realidad. Quizás algunas de estas las podamos adoptar. Yo personalmente las voy a adoptar y las voy a tomar. Son declaraciones sobre nuestra vida, son declaraciones sobre nuestra familia, los que tienen hijos sobre sus hijos. Y ponemos en servicio nuestra boca y nuestro corazón al servicio de Dios y estamos poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios, el decreto que Dios ya declaró y que se puede cumplir. Entonces voy a leerlas y qué bueno, si usted se siente identificada con una, la pueda escribir. Pueda de pronto después revisar este video y escribirla o anotar las citas bíblicas y podamos declararla para que se haga en realidad. De acuerdo con Romanos 6:11, podemos declarar: he muerto al pecado y vivo para la justicia. De acuerdo con Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Cuando sentimos que no tenemos amor, que no somos capaces de amar, pues no, vamos a declarar esto y se va a convertir en una realidad en nosotros. Obedezco la palabra de Dios y medito en ella todo el día. Esto lo dice la Biblia en Santiago 1:22 y Salmos 1:2. Hago todo mi trabajo con excelencia y mucha prudencia, utilizando al máximo mi tiempo. Esto de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 9:10, Proverbios 22:29, Efesios 5 del 15 al 16. Pongo mis manos sobre los enfermos y estos se sanan. Podemos declararlo. ¿Quién lo dice? La Biblia, que si nosotros ponemos las manos sobre los enfermos van a sanar. Podemos declararlo. ¿Es una realidad en nuestra vida en estos momentos? Quizás no hacemos con excelencia nuestro trabajo, no aprovechamos el tiempo, pero podemos declararlo y poco a poco vamos alimentando nuestra mente de eso y eso es lo que vamos a hablar, vida. Echo toda mi ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de mí. Eso está en 1 de Pedro 5:7 y podemos declararlo cuando estamos ansiosos. No, yo echo toda mi ansiedad sobre Dios. No tengo temor ni siento culpa o condenación, de acuerdo a Romanos 8:1, que nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podemos tomar muchos ejemplos de la Biblia, realmente son muchos. Yo quise tomar de pronto los más importantes que nos puedan ayudar en diferentes situaciones. No le doy lugar al diablo en mi vida, lo resisto y tiene que huir de mí. Esto lo dice la Biblia en Efesios 4:27 y Santiago 4:7. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Demostraré que está equivocada. Esto de acuerdo a Isaías 54:17. Quizás alguien está padeciendo persecución por su empleo, por la posición que tiene, puede declarar esta palabra. Ahora, para los que tienen hijos, pueden declarar esto: mis hijos deciden correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso de acuerdo a Salmos 119:130. A mis hijos les gusta orar y estudiar la palabra. Ellos alaban a Dios con franqueza y decisión. Esto de acuerdo a 2 de Timoteo 2:15. Y hay muchas más que nosotros podemos tomar y podemos declarar. Y se van a cumplir de acuerdo al plan de Dios y a su tiempo. También recordemos que todo es un equilibrio, que debemos confesar la palabra de Dios, pero también trabajar y ver la verdad completa. Podemos declarar, sí, mis hijos van a amar orar, van a amar adorar, pero quizás nosotros no somos ejemplo, o quizás nosotros no trabajamos o no los inspiramos o apoyamos. Entonces es un equilibrio, pero la palabra de Dios se va a cumplir. También aprendemos que debemos hablar la palabra de Dios con sabiduría, teniendo en cuenta y considerando las personas que nos escuchan. ¿Cómo así? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Digamos que yo estoy enferma y una persona que quizás no lleva mucho tiempo conociendo de Jesús me pregunta: ¿estás enfermo? Hay muchas opciones de respuesta, o sea, todas son sí, pero hay diferentes maneras de comunicarlo. Yo debo considerar esta persona y el conocimiento de pronto que tiene de Dios y su caminar. Si yo, por ejemplo, le salgo con que no, Satanás quiso atacarme y me mandó una enfermedad y por eso me siento así, quizás ella no lo va a entender, como quizás nosotros que hemos aprendido que sí, que tenemos un enemigo que no está muy feliz de que conozcamos de Jesús. Podemos decir que estamos enfermos y podemos declarar lo que pensamos de que Dios nos va a ayudar, pero de una manera sencilla, considerando la persona que nos escucha. Podemos decir: sí, me siento mal, pero confío en que Dios me va a ayudar.
es lo mismo de que vamos a vencer, vamos a derrotar al enemigo. No sé, podemos a veces usar muchas expresiones y nos llenamos de tecnicismos y de un montón de cosas cuando el mensaje es el mismo. Entonces debemos hablar con sabiduría y considerar las personas que nos escuchan. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El propósito de Pablo era alcanzar muchas personas para Jesús. Nosotros también podemos tener este deseo en nuestro corazón, que más personas le conozcan. Entonces podemos cuidar nuestra manera de hablar y que no parezcamos como seres de otro planeta por nuestra forma de comunicarnos, o de pronto a veces hay una motivación de que queremos ser superiores. Entonces hablamos de todo nuestro conocimiento bíblico y de todo lo que sabemos y no consideramos cómo de pronto se siente esa persona, o una pregunta tan sencilla como ¿cómo te sientes? Entonces vamos a hablar con sabiduría. Y como en todo, Dios nos ha dado la posición y la oportunidad de elegir. Podemos elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Podemos elegir hablar bendición o hablar maldición. Y hemos aprendido qué hablar, la palabra de Dios, y que la vamos a proclamar. También hemos aprendido qué dejar de hablar. La otra vez aprendimos a cuidarnos de la lengua mentirosa, de decir mentira. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar conscientes de otras 3 formas en las que podemos usar nuestra lengua para mal, para ayunar de esto, para dejar de hacerlo con su ayuda. La otra forma en la que podemos usar nuestra lengua de forma incorrecta es con la manipulación. Aprendimos de la mentira y ahora la manipulación. Vemos una historia en la Biblia, el ejemplo de Sansón. De pronto conocemos un poquito que Sansón fue elegido, Dios le dio una super fuerza y él no debía cortarse el cabello. Él tenía una debilidad por las mujeres, se involucra con Dalila y esta mujer era manipuladora. Y en Jueces 16:15 podemos ver la forma en que lo hacía, en que manipulaba. Dalila ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ella estaba utilizando esto que quizás nosotros hemos usado o quizás hemos escuchado que la gente dice. Tanto me dices que me amas y no haces tal cosa por mí. Si es verdad que me amas, haz esto. No sé, ella lo hizo con Sansón. Me dices que me amas y no me has descubierto el poder de tu fuerza. A veces nosotros podemos caer en este tipo de trampa. Y lo peor de la manipulación es que al ver que obtiene resultados, de que hace que las personas caigan en cierta cosa que ellos quieran que caigan, o hacen lo que ellos quieran, entonces siguen alimentando esta capacidad, esta forma de hablar, de manipular, porque tienen los resultados. Pero no es correcto. Jesús fue astuto y supo cuando las personas querían manipularlo, y eso lo podemos ver en Lucas 20 del 19 al 25, donde vienen a tentarle respecto al tributo. Lo quieren manipular. Es lícito dar al César, y Jesús con mucha sabiduría les responde, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos que la manipulación no es buena, a Dios no le gusta, y debemos pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a dejar de ser manipuladores, si lo estamos haciendo. Otro tipo de lengua en la que podemos caer es la lengua precipitada. Yo he caído muchas veces en eso, y es cuando hablamos sin pensar, cuando hablamos demasiado rápido. Proverbios 29:20 nos dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Wow, cuando somos ligeros con nuestras palabras, como que ay sí, y hablamos y hablamos y hablamos. Cuando hacemos esto podemos caer en varias cosas, podemos ofender a la gente. ¿Cuántas veces no hemos estado en alguna conversación en la que una persona, por querer decir un comentario gracioso o algo así apresurado, termina ofendiendo a alguien? Porque no consideramos de pronto los niveles de sensibilidad de otra persona o cómo se siente. Por hablar a la carrera podemos ofender. También podemos responder así a la carrera y realmente no estamos respondiendo lo que nos están preguntando, porque no estamos pensando, no somos prontos para oír, sino que queremos responder.
A veces en nuestro afán de no querer fallar, de no tener errores, de que tengamos las respuestas siempre, caemos en eso, en responder y no nos detenemos a oír. Y lo otro es comprometernos por hablar a la ligera. Y hay un ejemplo, en Jueces 11:30 al 40, de una historia de un hombre. Le dijo a Dios, de manera apresurada hizo un voto. Dijo que si Dios le entregaba a sus enemigos en su mano, que ellos ganaran esa batalla, le iba a entregar lo primero que saliera de su casa. ¿Verdad? Ellos ganaron la batalla y cuando él regresó a casa, lo primero que salió de su casa fue su hija, su única hija. Y él había hecho un voto de que la iba a entregar. Incluso cuando la ve, él dice, ay hija, no sabes el dolor que me ha causado, porque él tenía que cumplir su promesa y él dijo, no puedo retractar. A su hija, cuenta la historia, no se pudo casar y quedó virgen toda su vida. Incluso cuentan que las otras doncellas iban a llorar con ella por eso, cada año, porque era el voto que hizo su padre y ella lo asumió. Fueron consecuencias que tuvo otra persona por la lengua precipitada de su papá. Entonces a veces nosotros caemos en esto y nos llenamos un montón de problemas, nos ganamos un montón de problemas por hablar a la ligera. Por eso yo creo que hemos escuchado muchas veces y en esas frases que vemos en Facebook y así, que Dios nos dio 2 oídos, pero una boca. Quizás Él quería que nos concentráramos más en escuchar que en hablar y podamos ser tardos para airarnos, tardos para hablar y prontos para oír, como dice Santiago 1:19. Entonces, vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a dejar la mentira, a dejar esa lengua manipuladora y esa lengua precipitada. También tenemos una lengua que divide y Dios nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, que no estamos causando división, sino que traemos paz y unimos a las demás personas. Sabemos que nuestro enemigo busca dividir, porque cuando estamos divididos, pues no cumplimos el objetivo. Él sabe de los grandes beneficios que se logran cuando trabajamos todos juntos y en armonía, cuando trabajamos con una misma visión y un mismo propósito. De pronto hemos caído en esto, en las consecuencias de esto. Por ejemplo, cuando nos ofendemos muy fácil por algo que nos dice alguien o le damos otro significado a algo que nos dijeron. Entonces, en nuestro interior se va generando esa especie de división, como que no queremos, como que nos distanciamos y nos llenamos de un montón de cosas en nuestro corazón, o cuando le vemos motivos impuros al comportamiento de una persona. Quizás esas son semillas que el enemigo quiera dejar en nuestra mente para causar división, pero Dios nos llama a unir y que nosotros podamos con nuestras palabras unir y traer paz a las personas que nos rodeen. Entonces, gracias a Dios podemos aprender cómo hablar, cómo mejorar la forma en que nos comunicamos, hablar las palabras de Dios, creer y confesar la palabra de Dios, hacer declaraciones para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que nos rodea, nuestra realidad, conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y todo lo que está escrito es su decreto y Él como Rey lo va a cumplir. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser conscientes de estas 3 nuevas formas que aprendemos de un mal uso de la lengua y que podamos cada día más proclamar su palabra. Si tú quieres, puedes orar conmigo. Vamos a pedirle perdón a Dios por las veces en las que hemos fallado, pedirle que entre en nuestras vidas, que nos ayude a caminar y a hablar mejor. Si tú quieres, puedes repetir después de mí. Señor Jesús, muchas gracias por morir en la cruz y alcanzar para mí la salvación y el perdón. Hoy te pido que me perdones. Reconozco que he hablado mal, que he ofendido, que he mentido, quizás he manipulado. Te pido que me laves, te pido que entres en mi vida y me ayudes a ser como tú, a caminar como tú lo hiciste, a amar como tú. Padre, te pedimos que tus palabras estén de continuo en nuestra boca, podamos meditarlas y confesarlas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de irnos, quiero que leamos el Salmo 1 para que veamos las grandes bendiciones que tenemos cuando meditamos la palabra de Dios.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.